que podría ser la glándula pineal, ¿no? Si sobrevivieron o no. Este es un cráneo del Imperio Inca, ¿no? que se conserva y aparece cicatrizado el tejido, esto lo habíamos mencionado, o sea, como todas las culturas empezaron a asociar la locura con la cabeza, ¿sí? Acá estaba cómo se hacían las preparaciones, ¿sí? Una cosa bastante de Walmart, donde quieras. Y algo que no me olvidé, me quedé sin tiempo también para mencionar. En septiembre de 1848, plena Segunda Revolución Industrial, en Estados Unidos, laburando en una mina de carbón, el trabajo para laburar en la mina consistía en agarrar una piedra para hacer, digamos, para horadar la piedra. Se hacían unos huecos con una especie de lanza, una punta, una lanza de hierro. Después se la sacaba, se ponía dinamita, ¿sí? Se la iba apisonando con la parte de atrás de esta lanza, se ponía una mecha, se prendía y se hacía estallar. Bueno, un buen hombre hizo el hueco, metió la pólvora, estaba apisonando la pólvora, el fierro hizo una chispa con la piedra, estalló, hizo percutir la pólvora, que funcionó casi como un revólver, ¿no? O sea, la pólvora hizo explosión en un espacio confinado, le mandó el fierro para afuera con la punta, que le entró por acá y le salió por acá. ¿Sí? Pobre tipo. El tipo ni siquiera perdió la conciencia. Se llamaba Phineas Gage. ¿Sí? Estoy por acá. Lo llevaron, le sacaron el fierro, después se le infectó, tuvo un poco de fiebre, nada, y se salvó. Y los habitantes del pueblo, esta es la noticia del diario de la época, de la historia de Gage, cuentan que después de ese accidente el tipo puteaba a la gente, era muy mal hablado. O sea, algo había cambiado. Phineas no era el mismo antes y después de ese accidente. Si me viera un neurólogo me mata, pero como no hay ningún neurólogo en la sala, si esta es una cabeza, ¿sí? La evolución de nuestro cerebro es más o menos así. Viene de la raquis, de la columna, y va haciendo así. O sea, ¿a qué voy? Las funciones más primitivas del cerebro están acá. Respirar, cosas que tienen que ver con la percepción, el funcionamiento del chipset sería, creo, ¿no? En informática debe estar por acá. Y las partes más avanzadas de nuestro cerebro están por acá. O sea, las que tienen que ver con la socialización, el lenguaje, el comportamiento, ¿no? ¿Se entiende esto? Y el pobre Gage le había ingresado por el pómulo, por el malar. En realidad había ingresado así. Debía salir por ahí. Cortesía creo que está en el Smithsonian. Acá está el orificio de entrada, ¿sí? En el malar, esto es la cavidad occipital del cráneo, y esta es la parte superior de la calota, ¿no? Están los dos parietales, y ahí. O sea, el orificio de entrada, el orificio de salida. Así. Este es el cráneo de Gage. ¿No? Se accidentó. ¿Qué cuernos tiene que ver esto con la historia del arte y con la historia de la locura? El señor este sobrevivió, pero su comportamiento varió. En 1848 esto no pasó de ser una cosa interesante, no mucho más. Acá están chicos de la Universidad Norteamericana que se pusieron a hacer la animación, el render de cómo
qué parte del cerebro le había afectado, pero se ve muy bien, toca la parte delantera del cerebro, ¿sí? O sea, tocó la parte del cerebro que tenía que ver con la socialización. Entonces, el tipo ya no fue el mismo, no tocó la parte del cerebro que tenía las funciones básicas, con lo cual el tipo siguió viviendo sin problemas, incluso los centros de la memoria y demás, pero sí le rompió parte del lóbulo frontal, entonces lo inadaptó, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende esto? Hasta ahí, nada más que un accidente pintoresco, pero en la década del 20 empezaron a decir, ok, ¿se acuerdan que yo decía la locura pasa de un aspecto religioso a un aspecto médico, ¿sí? Y siempre se va a ir rozando con un aspecto legal? O sea, el loco es culpable de lo que hace, no es culpable de lo que hace. Y en ese aspecto legal, en algún momento, loco y pobre van a estar asimilados. O sea, el pobre es culpable porque afana o afana porque la sociedad le impone que afane. El loco es culpable porque mata o mata porque alguna de sus patologías que él no puede gobernar, o sea, si él no puede gobernar algo, ¿es culpable? ¿Se entiende esto? O sea, como loco y pobre entran en la misma matriz de análisis. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Doña? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, si nosotros tenemos instituciones para guardar, ya sea a los locos, a los enfermos o a los presos, no tenemos todavía instituciones para guardar a los pobres, que en realidad después se inventaron. ¿Cómo podemos operar para, o sea, qué cosas podemos hacer para que el loco se pueda reinsertar en la sociedad o el preso se pueda reinsertar en la sociedad sin esa carga de violencia? ¿Me siguen? Este era el razonamiento médico. ¿Dónde se choca con la historia del arte? En el momento en el cual hay una representación social del loco, ¿sí? Y la solución que encontraron era decir, si yo, no por un medio traumático, sino por una operación planificada, puedo segmentar el lóbulo frontal, puedo separar esta parte del cerebro que genera agresividad o que genera comportamientos antisociales de la parte que tiene un funcionamiento operativo, ¿sí? Puedo reinsertar a esa persona en la sociedad. ¿Se entiende esto? O sea, parece medio raro, pero es simplemente cortar acá, ¿sí? Bueno, pobre Gage, ¿sí? Y apareció la idea de, ya sea interesando por la nariz o por... Uy, mil disculpas, ¿sí? Por estar también. No, es que me parece una boludez. Claro, bueno, lo que pasa es que se hizo mucho, ¿no? El hecho de ingresar ya sea por la nariz o por el ojo, o si era un poco más delicada la cosa, por aquí, y seccionar el lóbulo frontal, ¿no? Lo que se conoce tradicionalmente como lobotomía. Y se aplicó, claro, ahora, se le aplicaba en el ámbito penal. O sea, igual, el tipo, yo qué sé, violó a un pibe, bueno, le hacemos una lobotomía y lo reinsertamos en la sociedad. El tipo, las funciones primarias la tiene, el lenguaje, dirá que sí, ¿no? Queda un poco más lento, ¿no? Por decirlo así. Ahora, ok, se lo aplicamos al violador, apliquemos al homosexual, que también es un delincuente, ¿no? Y estoy diciendo con la ironía y el cinismo de la época, apliquémosela al tipo que roba, o sea, no solamente apliquémosela a Hannibal Lecter, ¿sí? ¿Vieron Atrapados sin salida? ¿La película? Bueno, tienen que verla. Jack Nicholson. La de Jack Nicholson, dirigida por Milos Forman. Es la otra película antes de El silencio de los inocentes que se lleva los 5 Oscars, los 5 grandes. Actor, actriz, director, guión y película. ¿Cómo? Claro, el tipo está en un manicomio, sí. Pero lo que hace es un delincuente que se hace pasar por loco diciendo, bueno, la voy a pasar mejor en el manicomio, lo terminan lobotomizando y la pasan con el traste, ¿no? Entonces,
ahí aparece en el arte cinematográfico, metida esta idea de la lobotomía. ¿Sí? En Argentina, llevado a la expresión más cultural, hace unos años se descubrió, Eva Perón, en el 51, parece que es 50, 51, le descubren un cáncer de ovarios. Entonces, bueno, le empiezan a tratar con radioterapia, era todo un despelote porque aparte era era la que conducía y aglutinaba el sindicalismo argentino de la mano de Perón. Eva muere en el 52, no puede ser candidata a la presidencia, ¿sí? Algunos dicen por el cáncer, otros dicen por la intervención de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no querían que hubiera alguien que manejara los sindicatos, preferían tener ellos el monopolio de la fuerza. Pero lo interesante es que hace un par de años atrás, cosa de 5 años atrás, en Estados Unidos se descubren unas fotos de la intervención de Eva, ¿sí? De una especie de histerectomía que le hacen en sus ovarios, pero en la parte de atrás de la foto aparecen las placas, un lector de placas radiográficas, y en las placas no aparece la cadera, aparece el cráneo. ¿Sí? Y en el cráneo, cuando uno ve las fotos, se ven dos trepanaciones, ¿sí? A la altura del lóbulo frontal. Entonces empezaron a decir, che, esperá, no le habrán hecho porque era una práctica usual para aliviar el dolor, también practicar una lobotomía. Y, bueno, una ponencia médica de hace unos años, después Nelson Castro se encargó de difundirla. Es decir, la última aparición pública de Eva, ya estaba muy deteriorada, da vueltas a la Plaza de Mayo, la mina estaba lobotomizada. O sea, en realidad no era la banderada de los desposeídos haciendo su último foro, sino que era una persona que ya casi no tenía poder de decisión sobre sí misma, ¿no? Y bueno, y las placas existen. Lo interesante de esto es, bueno, ok, esas placas que aparecen en esa foto, lo que teníamos es la foto de las placas donde aparecen. ¿Tenemos las placas? Las placas están. Y es muy loco que alguien tenga esas placas, ¿no? Que las placas muestren los dos orificios. Es como una foto te ayuda a recrear una historia y esa historia te resignifica un trabajo de imagen en relación al pueblo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? En julio de este año, la revista Open Culture publicó un artículo, no me entra en el programa de la materia, pero ya que estamos, ¿todos conocen el mingitorio de Duchamp? Sí. Bueno, lo hizo una mina en realidad. Y acá salta y se va a caer. Lo hizo una mina y Duchamp se lo afanó. ¿A vos te parece? ¿Sí? Esto me lo dijo Cosa Azúcar, que esto no me lo contó. Qué madre. Entonces, lo hizo una mina, digamos, el concurso es rechazado y Duchamp renuncia, la mina nunca tuvo posibilidades de reclamar nada, la mina se muere en el 27 y era una artista dadaísta, y después, bueno, siguió la historia de Duchamp. Cuando André Breton empieza a reivindicar el mingitorio, Duchamp dijo, mingitorio, yo... A mí me gusta Duchamp, ¿Ya no te gusta más Duchamp? no, a mí nunca me gustó. No. Ojo, posiblemente si hubiera sido un tipo también se lo habría afanado, pero nada, valga como Pero lo que faltaba. reescritura de la historia del arte. Sí. Bueno, esto no me interesa, ya lo vimos, bueno, locos. Y bueno, esta ponencia es anterior a la película El Ángel. ¿Lo conocen? No, pero como que Es el ángel, ¿no? hicieron una mirada. Bueno, claro, ahora que lo vemos así, ahora podría ser profesor de la facultad sin ningún problema. Es el mayor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética.
declarados 53 pibes, ¿sí? Que mató. Los levantaba en las estaciones de tren. Bueno, un día lo engancharon por uno y cuando lo engancharon por uno, dijo, pues además, estos otros también, y entonces cuando terminaron de contar eran como 50 y pico. A lo que voy es esta idea de que la cara de loco es una construcción, es claramente una construcción, y si uno no la... podría ser una persona normal, podría ser un tipo que da la clase, podría ser un alumno mío, ¿sí? ¿Lo conoces? Sí, Sí, sí. Podría ser un lindo surfer californiano, ¿sí? Lo único que era un homosexual que mataba a negros y se los comía, ¿sí? Sí. Esa es una de las pocas cosas una de las muchas cosas que hacía. Sí. Después los presos, cuando lo condenaron a prisión perpetua y los presos un día se encargaron de explicarle que estaba mal comerse gente y lo mataron a palos. Pero, digo, yo lo veo en un barbershop y el pibe tiene onda. Bueno, a ver, Ted Bundy también. El chabón era profesor de literatura. Bueno, Carlos Robledo Puch, ¿no? Con Robledo Puch pasa lo mismo, mutatis mutandi, que pasaba con Nair Galarza, que es que nos focalizamos en la belleza, como un pibe sin barba y rubiecito va a ser malo, ¿no? Como una chica que posa en bikini va a ser una desquiciada asesina. Sí, puede serlo. Ojo, después es reprochable el hecho de la exhibición obscena de la imagen de la mina, pero en un principio, los primeros días de la FER Galarza, la estrategia de la defensa fue abrir el Instagram. No sé si recuerdan el caso como yo, porque lo estudié, pero la idea era de la defensa abrir el Instagram y que todos vieran que no, en realidad era una chica, básicamente era linda. Si es linda no puede ser mala. Locura absolutamente colectiva, bueno. Normal. La locura en el cine. Claro, vos es así, decís cómo no va a estar trastornado. Pero tenemos el diario el lunes. Ahora, llegás al hostel. Che, somos dos, una habitación, bueno. Después te aparece el pibe, ¿no? Para mí el mejor loco de la historia de la cinematografía norteamericana, pero es una opinión personal. Bueno, yo no puedo ocultar mi amor hacia Coppola ya a esta altura. En realidad, esta construcción de Kurtz se debe, entre otras cosas, a la obesidad de Brando. Brando no quería que lo tomaran con panza, yo la verdad que tampoco, y entonces la escena final empieza a aparecer, ¿no? Kurtz como fragmentado. Pero al mismo tiempo coincide con la teoría lacaniana de la psicosis y lo que se llama el cuerpo fragmentado, ¿no? El corps morcelé, se llama en francés, la idea de que el cuerpo no se puede armar. Y lo interesante es cómo mostrar un cuerpo fragmentado en cine, bueno, mostrar la cara, mostrar... Y la verdad es tan perturbador como la primera Alien, ¿no? En el cual decís, bueno, que aparezca el maldito bicho de una vez. ¿No? Es un pedazo del bicho. Nunca podés armar la imagen siniestra. ¿Se entiende esto? Bueno, y el segundo loco glorioso de la historia del cine, Jonathan Demme, en este caso, El silencio de los inocentes, lo da vuelta completamente. La historia de la locura era el tipo desquiciado, o sea, la cara claramente exhibía la inestabilidad interior, y en el caso de Lecter lo que hace es que sea paradojal, o sea, que el tipo esté absolutamente peinado, sea prolijo, oculto, intachable, y de tanto en tanto se morfe un tipo. ¿Sí? Pero fuera de ese momento, esto que creo que alguno habíamos mencionado la palabra monomanía, esta idea de que
Sí. Le falta un tornillo, no los tiene todos desalineados, le falta uno. Entonces puede interactuar socialmente y eso lo vuelve, llamémosle así, más peligroso para nuestra estabilidad social. A mí me gusta creer que ustedes tienen caras normales, a usted le gusta creer que yo más o menos tengo una cara normal, entonces no estaría bueno que en la cara normal se escondiera un desquiciado. ¿Sí? Y una pregunta, en relación Por a favor. Dexter, la serie de Dexter, Sí. tipo, ¿cómo lo relacionas con este personaje? A ver, contame cómo lo relacionarías vos. Y porque también se muestra con los demás, así como una persona normal, Sí, porque nadie se da cuenta, pero tampoco él tiene empatía, o sea... Sí, y hasta lo hace querible, ¿no? O sea, Claro. tanto Dexter, Doctor House, Elementary, No. son antisociables queribles. Es bueno. Digo, uno ve Dexter, por decirlo Sí. de alguna manera. Pero al mismo tiempo como que, o sea, interactúa bien, pero no tiene empatía con Y las personas. bueno, a ver, en el caso de ciertas, de ciertas psicosis, vos lo que tenés es un comportamiento aprendido, no interiorizado. Ok. ¿Sí? O sea, no es una psicosis, ¿no? Pero en el trastorno del espectro autista, por ejemplo, al niño lo que al niño lo que se le hace es, se le enseñan cosas. Por ejemplo, se le enseña a hacer esto. ¿Sí? El chico no sabe que es un apretón de manos. ¿Sí? Pero, ok, para meterlo dentro de la sociedad, se le enseña que haga esto. Se le enseña que diga, no sé, si ve a alguien a cierta distancia, que diga buenos días. Entonces digo, buenos días. Ahora, ¿está saludando técnicamente? No. ¿Sí? O sea, físicamente está saludando. En muchas psicosis pasa lo mismo. O sea, hay un comportamiento que parece social. No sé, tengo cualquier cosa, yo te palmeo el hombro, ¿qué tal? ¿Cómo tu nombre es? Valentín. Valentín, ¿qué tal? Y en realidad te estoy midiendo a ver si entras en mi ladera. ¿Viste? Pero de afuera se ve, oh, Valentín, ¿viste? Entonces, es muy interesante eso, cómo también hacemos una lectura social y este tipo de tipos pasa desapercibido. Psicópata americano también. Psicópata americano, o yo creo que no lo traje, a ver, porque... Pero existe una remota posibilidad de que lo hayas traído. No, de Fish and Die. No, y acá no tenemos... Bueno, la clase que viene lo traigo. Uno de los grandes problemas que tiene hoy en día las universidades norteamericanas son estos pibes que saludan a todos, van, agarran una M16 y al día siguiente se cargan a su curso, ¿no? Y el problema es que, a ver, el problema no es que en la casa tengan un arma, el problema es que, uy, pucha, no lo pudimos detectar. Armas tienen todos, pero hay uno que tiene un arma y encima la huelga contra los compañeros. Entonces, lo más aterrador para la sociedad norteamericana, supongo que para cualquiera, pero será en esa, es que el terror no tiene barba, un chaleco bomba, al aqua, ¿no es cierto? No, es un pibe que tiene el mismo cuaderno que ustedes, el mismo apunte, lo mismo, y un día tiene una M16, ¿sí? Y tiros. Entonces, lo loco de eso, lo increíble es, toda la sociedad se ha gastado 2000 años armando caras de locos. Bueno, pero eso es producto de la sociedad en sí. Absolutamente. ¿Cómo? Es como una causa para un poco de gracia, porque es como la sociedad que intenta Sí. buscar al loco, pero lo crea en el proceso. Totalmente. Ni más ni menos, y ahora agrego una cuestión a eso. Lo terrible para la sociedad es que cuando lo crea, no lo puede marcar de alguna manera. Porque yo voy a decir, bueno, ok, puso una cresta, es taxi driver. Perdón. Se puso una cresta, bueno, ok, listo, está estigmatizado de alguna manera. Pero no es uno más, es un idem mío, no es un alta. Entonces, de hecho, mi mujer sostiene, y yo le doy la razón, ella dice que los suicidios en Japón y en Corea
tienen la misma etiología, o sea, la misma raíz que los asesinatos en las preparatorias norteamericanas. Lo único que, como en Japón y en Corea es muy difícil conseguir un arma, ¿sí? La violencia se interioriza en vez de exteriorizarse. Pero en definitiva son pibes que están absolutamente hartos de la ciudad y que se matan o matan a otro. Como en Japón no pueden matar a otros, se matan, ¿sí? Y es muy impresionante que en las universidades, en unas épocas de examen, ponían redes, no para que los tipos no se mataran, sino para que no lastimaran a otro, ¿sí? Y en los shoppings, ustedes van en las escaleras mecánicas, hay unos pequeños cables para que si algo cae por la escalera mecánica no llegue hasta abajo. ¿Me medio? ¿Viste? No, es extraño, ¿viste? Vas subiendo por la escalera mecánica y ves los alambrecitos y a su vez todos te sonríen. Bien, bueno, un loco para el otro lado, o sea, si este pasa desapercibido, este al final no, pero consigue un laburo, ¿no? O sea, pasa todas las pruebas sociales. Bueno, esto ya nos hablamos. Listo, acá estamos. Y ahora volvamos. Sí. Estábamos en Delacroix y en la muerte y Abril, te llamas Abril, ¿no? Okay. Cuando yo mencioné el tema de la muerte, vos dijiste que bueno, no sé, aguante cortarse. No, por favor. ¿Qué es lo atractivo? A ver, yo sé para mí qué es lo atractivo y para otros tipos que se han dedicado a estudiarlo, pero aquello que les resulta atractivo, vos sí, también resultó. Siento como que igual a cierto punto a todo el mundo le resulta atractiva la muerte, no que, oh sí, muerte, y te quedas así como re emocionado por la muerte, que es como natural, no sé. Como que siento que está interiorizado ya en la sociedad, como que es un fenómeno que atrae por el motivo que sea. Lo que todos compartimos y que Claro, por Claro, ejemplo, y que no conocemos y no lo vamos a conocer. A ver, vamos por partes. Hay algo que es seguro, es que todos vamos a pasar sí, por obvio, eso, obvio. No, guarda, ese es el primer elemento para analizar la muerte, es ese, es pensar, nos toca a todos, ¿sí? Como que al ser humano le atrae lo morbo y siempre le atrae el morbo. Es por algo que toda la gente se pone alrededor de cuando alguien se choca y no es para saber si la persona está bien. Claramente no es. Bueno, morboso quiere decir enfermo, ¿no? ¿Y por qué la muerte tendría que estar vinculada a la enfermedad y no a la vida? Pregunto. Y está las dos. O sea, nuestra cultura, muy siglo XX europea, tiene expulsar a la muerte del ámbito de la vida. Entonces, se murió fulano, qué cagada, ¿no? Cuando, insisto, nuestra primera premisa es todos nos vamos a cagar muriendo, debido respeto, pero quizás mejor, quizás peor, pero Heidegger la llamaba, ya lo mencionamos, la única certeza. Ahora, también está en nuestra sociedad esta idea de habernos olvidado del educatio mortis, de esta cosa que era tan presente en el siglo XIX. Quiere decir, che, ya que todos nos vamos a morir, y que nos vamos a morir siendo cosas diferentes, porque si yo me muero, ¿sí? La clase siguiente se murió el tipo que era historia del arte. Si se muere alguno de ustedes, supongamos que esté acá, se murió fulano que es un alumno. Entonces, yo tendría que saber cómo actuar frente a la muerte de un alumno, ustedes frente a la muerte de un profesor, mi madre frente a mi muerte, mi mujer frente a mi muerte, así, ¿se entiende esto? O sea, como que no es simplemente educar cómo morirse, sino educar, bueno, qué decir al padre, qué decir el hijo, qué decir el amigo, qué decir cada uno. Y eso el siglo XX lo ha quitado por completo. ¿Y lo ha quitado por qué? Porque la ciencia pensó que podía
sobrevivir a la muerte y no lo está logrando, ¿sí? Entonces, ni siquiera la representamos, no hablamos de ella, no se representa, no... fíjense, por ejemplo, el vocabulario del cáncer, hasta hace poco ni siquiera mencionaba la palabra cáncer. Y hoy en día en los diarios hay como una regla no escrita que es una larga y penosa enfermedad, ¿sí? O sea, y en una segunda instancia, luego de luchar o luego de batallar, ¿no? Lo interesante en el vocabulario oncológico es que siempre, esto hace a la historia cultural, en el vocabulario oncológico siempre se usan metáforas bélicas, ¿sí? Se lucha contra el cáncer, estamos ganando, y yo comentaba alguna vez en un coloquio sobre el tema que esas metáforas bélicas tienen un pequeño problema, que es que ¿quiénes se pelean? ¿Quiénes se pelean? Es una metáfora bélica, ¿quiénes son los que están peleando? No, ese es el problema. Se está peleando el médico, o sea, la ciencia contra el cáncer. El paciente es el territorio. O sea, si yo me estuviera peleando, vaya y pase. Pero la pelea, fíjense que cuando a un médico muchas veces se le muere un paciente, lo perdimos. ¿Qué perdimos? No, está ahí, se murió, está ahí. No lo perdieron en ningún lado, diría un psicótico, ¿no? O sea, como el lenguaje muchas veces, de la misma forma que hay lenguaje sexista, también hay lenguaje medicista, por decirlo así, ¿no? El cual lo que está marcando el médico es, usted que desea al margen, sea paciente, yo me peleo, ¿sí? Usted es el territorio. Bueno, ¿viste Doctor House? Sí. Doctor House sería como Sherlock Holmes. Sí, absolutamente. Y el amigo de él es Watson. Sí. Y él tenía una lucha contra la enfermedad en todos los capítulos. Sí, claro, sí, el paciente es el territorio, es simplemente, de hecho en el piloto hay una línea que es maravillosa, donde dice, bueno, agudícenle todos los síntomas. Dice, bueno, y se va a morir, dice uno de los... El tipo dice, bueno, ok, pero vamos a saber lo que tiene. O sea, por lo menos vamos a ver de qué se murió, nuestro laburo es saber qué tenía. Hacía el diagnóstico. Claro, su laburo era saber, una gnosis, no curar. Y igual eso es particular de él, porque él siempre dice como que no estoy curando gente, estoy como... sí, diagnosticando enfermedades. Claro, o sea, averiguando, solucionando... Sí. Lo que dice él, ¿no? Bueno, El asesino era la enfermedad. Watson es Wilson, Sí, él vive en el 221B, o sea, vive en la misma dirección que Holmes, tiene un montón de similitudes, es drogadicto como Holmes. Ahora, hay veces que naturalizamos cosas, ¿sí? O sea, de la misma forma que naturalizamos el lenguaje sexista, guarda que también naturalizamos el lenguaje médico, ¿sí? O sea, es tan violatorio como el sexista. O sea, quédate tranquila, chiquita. Pequeño detalle, los médicos hablan en diminutivo, ¿no? Bueno, ahora te voy a poner una inyeccioncita y te vamos a poner una canulita y entonces vas a sentir como un frito, ¿no? Igual toda la persona que trabaja en la administración pública te trata igual. Y en mi amor también. Sí, pasa que en el caso del médico, es todo diminutivo. ¿viste? En el caso del médico tiene que ver con una infantilización del paciente. Y esa infantilización tiene que ver con que el paciente no decide. ¿Sí? En el fondo es un niño y el niño no tiene capacidad de decisión. Y además no sabe también. Como que usted sabe. No, es paciente. El médico sabe, el paciente no sabe. ¿Viste? Entonces, ¿y qué la letra, o sea, por eso insisto, cómo armar culturalmente algo. Los médicos americanos hasta hace unos años recitaban en latín. Se te ponían, el hecho de que la letra de médico la entiende el médico y el farmacéutico, ¿viste? ¿Qué es esto? Nada, cada 8 horas esto. ¿Y esto qué es? ¿Qué hace? ¿No? Pero fíjense cómo se va armando todo un entramado social. Después ese entramado genera una imagen.
puede ser médico, paciente, tipo pelado con cáncer, no importa. Pero por lo menos lo que a mí me interesa es estudiar cómo se van armando y qué consecuencias tienen las imágenes. En este caso, volviendo a la muerte, volviendo a Delacroix, volviendo al sexo, cual nunca nos fuimos, la muerte de Sardanápalo, el señor Sardanápalo o Asurbanipal, la historia lo conoce con los dos nombres, y Sardanápalo, un señor que cuando le sitian la ciudad, el tipo cuando se ve perdido se mata, pero se mata y se lleva a sus caballos, a sus amantes, o sea, hace una orgía de muerte con todas sus pertenencias. Sí, esto es de Delacroix. Esto es uno de los bocetos preliminares para la obra. Si yo les mostrara esto, digo, ¿de qué va a tratar una obra? Y esto es sexual. Una mina en bola. No, ¿qué parte del sexo no estaría viendo yo? ¿No? Cuando digo, no, espera, es tanática. Es las dos cosas. ¿Se entiende por qué marcaba la curva de sexo y de muerte en el romanticismo? O sea, ¿cómo está este señor que está acá? ¿Sí? Es esta señorita, no sé, ¿no? La está matando, le está clavando una daga. ¿Lo ven aquí? Ahora. Está clavándole una daga, ¿sí? Abajo de la clavícula. Ahora, si yo veo esta escena rápidamente, es una escena sexual. ¿Se entiende? No sé, o soy el único degenerado que lo ve de esa manera. Un tipo agarrando de atrás a una mina en mitad de un bosque, ¿no? Todos los personajes femeninos están desnudos, están yacentes. Y a su vez, la composición de la obra, Delacroix era romántico pero no era estúpido, fíjense cómo acelera la perspectiva de esta cama roja, ¿no? Y la transforma en una especie de río de sangre. Cosa, insisto, a estos muchachos no cometen errores, no se les pasa la composición. Hace 25.000 estudios antes de pintar la obra, se da cuenta que la perspectiva de la cama está acelerada. ¿Sí? Acelerada quiere decir que tiene más perspectiva de la que tendría que tener una cama normal. ¿Llamémosle? Entonces, aparece en esa muerte también esta mezcla tan romántica de muerte y sexo. ¿Se ve? ¿Dudas? ¿No dudas? ¿Cómo se llama el cuadro? La muerte de Sardanápalo. No es un apellido o un nombre para decirle un delivery, ¿no? Acá está el señor. ¿Soy yo el único que ve contenido sexual en esta...? Ah, no. Lo estoy viendo. Bueno. ¿Este cuadro dónde está? Este juego está en el Louvre. ¿Vieron La Dama de Oro? Una película con Helen Mirren sobre el retrato de Adele Bloch-Bauer de Gustav Klimt. La película es una película de juicio, si quieren. Se la pueden ver como película de temática judía, película de juicio o película de arte. Cualquiera de estas categorías que podría armar Netflix. Y en la cual una sobrina de Adele Bloch-Bauer, que era una judía burguesa austríaca, a la cual le confiscaron los bienes durante el nazismo, reclama la pertenencia de un retrato que Gustav Klimt había hecho de su tía. Y lo que tiene ese cuadro, el retrato de Adele Bloch-Bauer, es que es casi un cuadro icónico de Austria. Es como
esta obra para Francia, como Las Meninas o el Guernica para España, o como La Ronda Nocturna para Holanda. O sea, son cuadros nacionales. O como La Vuelta del Malón, que está en nuestro Museo de Bellas Artes para Argentina, ¿sí? O Sin Pan y Sin Trabajo. Creo que son nuestros dos cuadros nacionales, están en el Museo de Bellas Artes en la misma sala. De Ángel de la Valle 1 y estoy tentado de decir Fortunato La Cámara, pero no es de La Cámara el otro. Ahora vamos a ver. ¿Y a qué voy? Hay ciertos cuadros que, de la misma forma que decíamos en la clase pasada, hay ciertas palabras que no se pueden traducir, hay ciertos cuadros que tienen una impronta nacional, ¿no? que forman parte de la identidad visual de una nación. Tal es el caso de La libertad hiriendo al pueblo de la Revolución de 1830 de Delacroix. Desde el punto de vista estilístico, la obra tiene una composición clásica, está armada con un triángulo. Si el tipo pensó antes de dibujar y dibujó antes de pintar, pensó en un triángulo y después lo fue llenando, ¿sí? Después se fue apoyando en ese triángulo. Eso es lo que hace la parte clásica. En su parte anticlásica, fíjense que la primera parte de la obra, el primer plano de la obra, son tipos muertos y muertos de una forma impía, ¿no? Este está muerto y le han afanado los pantalones, se le ve incluso el vello púbico. O sea, ni siquiera son los muertos de Gros, están todavía más vulnerados que los muertos de Gros. ¿Lo ven? Después, en un segundo plano tenemos tres personajes, ¿no? La libertad, los franceses la llaman la Marianne. Marianne es como el símbolo de Francia, es la encarnación de Francia, es una mujer. Y de hecho, los franceses cada tanto van eligiendo una actriz que represente ser francés. En algún momento fue Catherine Deneuve, después fue Leticia Casta. Va cambiando, pero siempre hay una actriz icónica que representa la libertad de Francia. Está la libertad y aparecen algunos historiadores del arte, dicen este es Delacroix, no lo sabemos. Sí, Delacroix sabemos que formó parte de la Revolución de 1830, pero no sabemos si se pintó o no en la obra. Pero no me interesa tanto este como este, que es un pibito, ¿no? Los dos pistolones. O sea, aparece de nuevo esta idea de que en la revolución participan todos, ¿no? O sea, hay hombres, viejos, jóvenes. O sea, los cuadros de la revolución se parecen mucho a la forma en la que en la Edad Media se trataba la muerte. Cuando uno ve los combates contra la muerte en la Edad Media, aparece la muerte, en general un esqueleto con una hoz, puede estar a caballo o no, y defendiendo la ciudad aparecen curas, ricos, viejos, pastores, mujeres, enfermos, y la muerte llevándoselos a todos. Entonces esta idea igualadora de la muerte también aparece como igualadora en la revolución, ¿sí? Revolución burguesa, por Dios, ninguno meta el comunismo acá. Sí, hago la salvedad. Y al mismo tiempo, la República, este cuadro lo podría haber pintado Lilita, la República aparece vulnerada, ¿no? Acuérdense de esta cosa que yo decía, hombro descubierto, mujer violada. Bueno, la República no está mostrando un pecho simplemente por una cuestión exhibicionista, sino por esta tradición que nos viene de muy atrás, desde Roma, desde Lucrecia, en la cual una mujer violada despierta a la República, ¿sí? Acuérdense cuando vimos los lictores trayendo a Brutus el cadáver de sus hijos. La República se arma cuando uno de los tarquinios viola a una chica llamada Lucrecia, el tipo va, mata a ese e instaura la República, ¿no? Como que la República aparece después de una violación.
metaforizada como una violación real, ¿no? Como una violación de una mujer. Bueno, paremos unos 10 minutitos, si les parece. Si no, también. Voy al bar. ¿Alguien quiere algo? ¿Sí?